Gladys Palacio, soy médica de planta de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y formo parte del Comité de Shock Pediátrico de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Nos une hoy para hablar sobre monitoreo hemodinámico en el paciente pediátrico con sepsis y shock séptico. El monitoreo hemodinámico tiene tres objetivos importantes en los pacientes pediátricos y en los adultos. El primer objetivo es el diagnóstico del perfil hemodinámico. En este punto es importante en pediatría porque los pacientes pediátricos tienen más de un perfil hemodinámico y no son estancos, sino que son dinámicos. Estos perfiles son el hipodinámico, el hiperdinámico y el híbrido, que tiene elementos que comparte con los dos perfiles anteriores. Estos perfiles hemodinámicos son distintos a los de los adultos, que son estancos. De cada uno los vamos a ir desarrollando luego. La evaluación de la respuesta a la terapéutica. Esto es otro punto importante porque nos permite en el tiempo ir evaluando cómo responde el paciente a toda la terapéutica que yo aplico, sobre todo en la primera hora, que es la hora de la resucitación y que es la hora que marca el pronóstico de estos pacientes. Y en tercer punto, la seguridad del paciente. ¿Por qué? Porque el monitoreo nos alerta de situaciones que pueden ser esperables o no esperables, pero que nos permiten actuar rápidamente. ¿Qué dice la evidencia sobre el monitoreo hemodinámico en el niño con shock séptico? Hay algunos puntos importantes a destacar. Que proporciona una información esencial, esto ya lo sabemos, del funcionamiento cardiovascular, pero también del tono, de la relación o de la interrelación cardiopulmonar. Que el monitoreo puede ser mínimamente invasivo, no necesitamos de un monitoreo complejo para hacer el diagnóstico del paciente y sobre todo los pacientes que nosotros recibimos en el departamento de emergencia o en la sala de clínica y aquellos que responden a volumen. Si ustedes ven en la diapositiva, dice también que los pacientes que no responden a volumen necesitan un monitoreo más sofisticado. Quizás esto en la unidad de cuidados intensivos, pero si los pacientes no responden a volumen en la sala de clínica o en el departamento de emergencia, podemos seguir manejándonos con el monitoreo hemodinámico mínimamente invasivo y poder además aplicar inotrópicos y vasopresores. Y no se altera la monitorización por la necesidad de estas drogas en el departamento de emergencia. Y es importante que el monitoreo hemodinámico debe ser multimodal. El gol estándar del monitoreo es el examen físico, es el juicio del médico que recibe a ese paciente. No hay ninguna, hasta la actualidad, la evidencia no ha podido comprobar ningún monitoreo que supere a el resto. Por lo tanto, el monitoreo debe ser multimodal y debe basarse el gol estándar en el juicio del médico cuando hace el interrogatorio y el examen físico. Y cuando el médico comienza con el monitoreo, con el gol estándar, que es el examen físico, debe tener en cuenta los hallazgos y las características propias de los pacientes pediátricos, pero sobre todo que el paciente pediátrico es dinámico y el monitoreo debe realizarse en forma continua y reevaluar luego de cada terapéutica aplicada. Es indispensable que el paciente permanezca monitoreado, pero sobre todo monitoreado por el juicio del médico que lo está tratando, que está haciendo el diagnóstico y que rápidamente va a aplicar la terapéutica, porque los resultados de los pacientes sépticos o en shock séptico dentro y fuera de la unidad de cuidados intensivos dependen del diagnóstico temprano y de la aplicación inmediata del tratamiento.
hay que tener en cuenta algo que ya habíamos hablado, que son las características particulares que tienen los pacientes pediátricos. Como dice la diapositiva, los pacientes pediátricos no son adultos en pequeños, tienen características que los hacen especiales y que hacen que la terapéutica en algunos casos sea diferente. En principio, los lactantes y los niños tienden a, cuando presentan un cuadro de sepsis o shock séptico, a primordiar la hipovolemia. Tienen una reserva cardíaca limitada. Su respuesta a esta patología es la vasoconstricción y la respuesta exagerada con taquicardia y taquipnea. Como habíamos dicho antes, diferentes perfiles hemodinámicos que se pueden entremezclar y que dinámicamente pueden pasar unos a otros. La mortalidad no depende del descenso de la resistencia vascular sistémica como en los adultos, sino que depende del descenso del gasto cardíaco. Y el consumo de oxígeno y la relación entre la disponibilidad y el consumo dependen específicamente en los niños de la disponibilidad de oxígeno. Un apartado distinto sería el primer mes de vida, que hay que considerar también la circulación neonatal, pero que eso es otro capítulo. Pero sí es importante cuando uno recibe un paciente que tiene sospecha de sepsis o shock séptico, de tener en cuenta estas consideraciones clínicas propias del lactante y del niño. Y dentro de estas consideraciones clínicas está lo que habíamos hablado antes, que responden rápidamente con taquicardia, con taquipnea, que tienen una respuesta térmica exagerada ante la infección. Sí es importante esto porque nosotros debemos actuar rápidamente para que estos mecanismos como la taquicardia, como la vasoconstricción, que son mecanismos compensadores para mantener un adecuado gasto cardíaco, no sean sobrepasados y el paciente pase a descompensarse. El monitoreo, ¿qué monitorizamos? El monitoreo de los signos vitales, recordemos el gold estándar que es el juicio del médico y el examen físico, el monitoreo cardíaco, el monitoreo de la presión arterial no invasiva, el monitoreo de la diuresis. Ven que hasta acá no hemos necesitado ningún elemento sofisticado que tengamos fuera de la unidad de cuidados intensivos. También hay otros monitoreos que ya son patrimonio de la unidad de cuidados intensivos, como la presión venosa central, el gasto cardíaco, que después vamos a ver que nosotros también podemos medirlo o podemos acercarnos sin tener un monitoreo especial, un elemento especial, el delta CO2, la saturación venosa central, la presión arterial continua. Ese paquete, como se ve en la diapositiva, sería patrimonio de la unidad de cuidados intensivos. Una tercera parte del monitoreo que sí podemos hacer en la sala de pediatría o en el departamento de emergencia es el laboratorio con ionograma, glucemia, calcemia, ácido láctico, anion gap y una cuarta etapa del monitoreo serían los biomarcadores. La procalcitonina, la eritrosedimentación y la proteína C reactiva. Pero como dice la diapositiva, lo más importante es el examen físico y el juicio del médico. Con respecto a los signos clínicos, hay un trabajo de Scott en pacientes, es un trabajo prospectivo en base a un grupo de trabajo que estaban determinando ácido láctico. No me voy a extender en contarles el trabajo, tienen la cita abajo de la diapositiva, pero sí lo que trató de ver es en pacientes con SIRS que entraban al departamento de emergencia o con sospecha de sepsis, si los signos clínicos que encontraban, primero si los encontraban y una vez que los encontraban, si esto tenía relación con
la disfunción de órganos o con el ingreso a la unidad de cuidados intensivos. Y lo que vieron estos signos clínicos, que los más importantes o los prominentes eran el sensorio, el relleno capilar, la calidad de los pulsos, la temperatura de las extremidades, la presencia de reticulado. Los elementos más importantes eran el sensorio, el relleno capilar y la calidad de los pulsos. Pero uno de estos, de los siguientes signos, que son los que yo previamente nombré, se relacionaban con la probabilidad de disfunción de órgano a las 24 horas si uno no aplicaba un paquete de medidas adecuado para la resucitación de ese paciente en tiempo y forma. Y más de 2 de estos signos se asoció con ingreso entre las 24 y 48 horas a la unidad de cuidados intensivos. Estos signos pueden y forman parte de los perfiles hemodinámicos de los pacientes pediátricos. ¿Qué elementos utilizaban? Simplemente la observación, la palpación y la auscultación. Con respecto y continuando con los signos clínicos, uno de los signos más importantes que todos conocemos es el relleno capilar. En este trabajo Fleming lo que trata de evaluar es si el tiempo de relleno capilar, cuál es el tiempo adecuado y qué pasa en niños con sospecha de sepsis cuando el tiempo de relleno capilar es prolongado. El tiempo de relleno capilar, todos sabemos que en los niños el valor normal es menor de 2 segundos. ¿Cómo es la técnica para efectuar la evaluación del relleno capilar? La presión subunguial puede ser en las extremidades superiores, y cuando se efectúan las extremidades superiores, la técnica aconseja que los miembros superiores sean elevados a la altura del corazón o en los miembros inferiores. El relleno capilar debe ser no mayor a 2 segundos, pero en los pacientes pediátricos lo que uno tiene que tener en cuenta es la temperatura del ambiente, porque esto puede modificar y puede prolongar un relleno capilar, un tiempo de relleno capilar en un paciente que no lo tiene. En este trabajo se sugiere al relleno capilar como una alerta rojo, como uno de los elementos importantes y precoces para evaluar la perfusión periférica. Y lo que se demostró es que aquellos niños que tenían un relleno capilar tomado subunguial mayor de 3 segundos tenían un OR de 4, es decir, que tenían una probabilidad de mortalidad mayor a 4 en relación con quienes no lo tenían. Sí es importante esto, que el relleno capilar debe ser tomado en un ambiente en que el paciente no esté hipotérmico o que no tenga algunas alteraciones en la piel. Otro elemento importante del examen físico es la taquicardia, el aumento de la frecuencia cardíaca. En la diapositiva vemos los pacientes de acuerdo al rango etario, cómo pueden aumentar las frecuencias cardíacas, y esto es muy importante. La frecuencia cardíaca es el primer mecanismo de compensación de los pacientes ante la hipoperfusión o ante el descenso del gasto cardíaco. Pero sí tenemos que tener en cuenta que los lactantes per se son taquicárdicos, tienen frecuencias cardíacas altas. Si estos pacientes perpetúan su frecuencia cardíaca alta, su taquicardia, pueden tener después no solo compromiso del gasto cardíaco, sino también comprometer lo que es la función miocárdica. Recuerden que la frecuencia cardíaca alta hace que las diástoles sean más pequeñas, y acuérdense además que en ese periodo diastólico es el periodo en que se completan o se rellenan las arterias coronarias. Por eso uno tiene que tratar de actuar rápidamente para que ese mecanismo no sea
sobrearmado. Con respecto a la hipertermia, la mayoría de los pacientes, más del 80% de los pacientes se presentan con hipertermia. Recordemos que los lactantes, sobre todo los primeros 6 meses, pueden tener hipotermia como una manifestación de una sepsis. En esta diapositiva es un trabajo de Cruz que trató de ver si había algún algoritmo que permitiera detectar rápidamente estos signos y actuar. Hizo un trabajo con sus enfermeras tratando de entrenarlas para que rápidamente detectaran la taquicardia y la hipertermia, y vieron que con la educación de las enfermeras y haciendo un algoritmo se podía identificar casi el 80% de los pacientes que tenían una sepsis o un shock séptico. Sí tener en cuenta que, como siempre, hay que reevaluar y hacer evaluaciones continuas. Otro de los signos vitales que son importantes registrar y detectar fuera de la unidad de cuidados intensivos y también dentro de la unidad de cuidados intensivos es la fiebre que ya hablamos, el compromiso respiratorio. Muchos pacientes ingresan con taquipnea, no dificultad respiratoria, taquipnea, que en principio uno debe descartar que no sea si estos pacientes tienen hipertermia. Dijimos que un alto número de pacientes ingresan con hipertermia y sabemos que la hipertermia hace que los pacientes se asocien a taquipnea. Una vez que hemos descartado que la taquipnea es por la misma hipertermia, uno lo toma como un signo también de alarma y de alerta de estar frente a un paciente con sepsis o shock séptico. Hay en la diapositiva se ve una escala australiana de triage que en realidad lo que trata de hacer es de buscar varios signos clínicos para tratar de categorizar a los pacientes para priorizar el tratamiento. Lo llamativo de este trabajo es que se detectaba rápidamente a los pacientes, pero uno de los 3 pilares del tratamiento del shock séptico no se hacía. Solo el 40% detectaba casi el 60 o el 70% de que estos pacientes tenían signos clínicos claros de shock séptico, pero no recordaban que uno de los pasos o de las patas del trípode era ponerle antibióticos. Menos del 40% recibía antibióticos. Bueno, y continuando con los signos clínicos, nos encontramos con la presión arterial, la presión de perfusión y la PVC. La presión arterial, que tanto trabajo da en algunas circunstancias, comprender que es un signo tardío en pediatría, que lo que nos permite la presión arterial es diferenciar a un shock compensado de un shock descompensado. No quiere decir que no debo evaluarla, que no debo medir la presión arterial. Sí, la presión arterial me va a permitir también ir viendo las respuestas a las terapéuticas que yo voy aplicando. Pero recordar que no es como en los adultos, que la presión arterial es un punto de corte. La presión arterial es un signo tardío. Y también para los pediatras nos encontramos con algunos inconvenientes, que la presión arterial no tiene un valor fijo, como en los adultos menos de 65 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque nuestros pacientes tienen un rango etario muy importante y entonces este rango etario hace que cada paciente tenga presiones arteriales distintas. En la diapositiva ponemos un cuadrito que trata de acercarse a lo que serían los valores de presión arterial para el percentilo 5, presión arterial sistólica, menos de un mes 60, entre un mes y un año 70, de un año a 10 ya tenemos una fórmula que es 70 más edad por 2 y más de 10 años una presión de 90.
La presión de perfusión nosotros no necesitamos tener fuera de la unidad de cuidados intensivos una presión venosa central. Nosotros sabemos que la presión de perfusión es la presión arterial media menos la presión venosa central. Simplemente el examen clínico nos va a hablar si este paciente tiene una perfusión adecuada o no. Y continuamos con el monitoreo. Recuerdan que en algún momento de la charla yo les contaba que podíamos nosotros medir o tener una medición indirecta del gasto cardíaco, no como la que se efectúa en la unidad de cuidados intensivos. Ojo, porque con respecto a la medición del gasto cardíaco, con los elementos con los que hoy cuenta la tecnología, tampoco es la panacea. Hay bastantes alteraciones en cuanto a la medición, por eso no nos preocupemos de no tener la aparatología que tiene la unidad de cuidados intensivos, porque hasta el día de hoy todavía no hay un monitoreo adecuado para esto, pero eso lo dejamos como patrimonio de la unidad de cuidados intensivos y volvemos a nuestra sala o al departamento de emergencia. Sí podemos aproximarnos a la medición del gasto cardíaco. ¿Cómo? Con el índice cardíaco. El índice cardíaco es un índice que podemos obtener relacionando la frecuencia cardíaca con la tensión arterial sistólica. Lo que se vio, lo que la evidencia demuestra es que un índice cardíaco mayor de 1 en un paciente predice la presencia de sepsis en un paciente crítico que tiene otros signos. El tratamiento, este índice nos permite ir controlando el tratamiento. ¿Por qué? Porque si nosotros logramos aumentar la tensión arterial o descender la frecuencia cardíaca, el índice cardíaco va a descender y esto nos va a hablar de que vamos por un camino adecuado, ya sea con volumen, con inotrópicos o vasopresores. Y seguimos ya con el monitoreo mínimamente invasivo. El monitoreo mínimamente invasivo se constituiría por el monitor de frecuencia cardíaca, que ¿por qué lo debería utilizar? Para ver no solo la frecuencia cardíaca, que uno la va a ocultar, sino para ver si hay presencias de ritmos que sean no ritmos sinusales, para poder descartar que no sea una taquicardia supraventricular y yo lo asuma como una sepsis. Recuerden que los pacientes pediátricos pueden tener diagnósticos diferenciales de ese estilo. Generalmente son pacientes que tienen antecedentes de cardiopatía, pero uno tiene que tener un registro de la frecuencia cardíaca. Recuerden también que los pacientes sépticos pueden simular una sepsis y tener alteraciones del calcio y esto puede dar también ritmos alterados, o teniendo una sepsis pueden tener una hipocalcemia y pueden dar ritmos alterados. El oxímetro de pulso que nos permite mirar la saturación de oxígeno y también nos permite la pleismografía, la frecuencia cardíaca observar. Recuerden que los pacientes que están con sepsis o shock sépticos pueden tener las extremidades frías, pueden tener reticulados y entonces el detector de la saturometría puede ser falso. Por eso tener en cuenta dónde vamos a colocar el saturómetro y que es un monitoreo más. Y siguiendo con el monitoreo tenemos a quien sería nuestro alcahuete, perdón la expresión, pero es así, el riñón. Cuando hay hipoperfusión, uno de los órganos que más se ve afectado es el riñón, por eso nuestros pacientes cuando llegan oligúricos. Si uno le pregunta a la mamá cuándo cambió los pañales, probablemente diga que no los cambió, que se dio cuenta cuando le preguntamos nosotros que no tiene diuresis
y esto es por la hipoperfusión. El control de la diuresis es un elemento importantísimo, no solo para hacer el diagnóstico, sino para ver la respuesta terapéutica. El paciente que uno lo carga de volumen o que le pone inotrópicos y vasopresores porque es lo que necesita, porque su presión de perfusión está baja, porque está hipovolémico relativo, este paciente, cuando uno empiece a hacer la resucitación dentro de la primera hora, uno de los signos que nos va a alertar de que vamos por buen camino es la presencia de la diuresis. Y en este caso, ¿cómo monitoreamos la diuresis? ¿Cómo uno lo puede hacer mejor? A veces los colectores, sobre todo en los niños, en las nenas, se despegan, no se puede efectuar, y si este paciente es un paciente tan crítico, no tengamos miedo en la sala o en el departamento de emergencia de ponerle una sonda, porque esta sonda nos va a permitir evaluar qué está pasando con la perfusión. Así como evaluamos clínicamente cómo está la piel, si hay reticulado, si no lo hay, cómo va mejorando el color, cómo va mejorando la temperatura, la diuresis es otro de los monitoreos más importantes porque nos va a hablar de la hipoperfusión y de la respuesta al tratamiento. Recuerden que las guías 2016-2017 dan como valor o meta a seguir obtener una diuresis de más de 1 mililitro kilo hora. Y continuamos con el monitoreo, ya no la parte pura y exclusivamente clínica, sino los estudios complementarios, que como bien lo dice la palabra, son complementarios, pero que son importantes para el diagnóstico y seguimiento de un paciente. El laboratorio, el estado ácido base, en el estado ácido base uno lo que busca es el exceso de base, que no sea muy negativo, menos de -4 o -5, habla la campaña de sobrevida a la sepsis desde el año 2008, la glucemia, que algo habíamos esbozado, los pacientes pueden tener hipoglucemias y la hipoglucemia puede empeorar el cuadro de shock séptico o puede simular un shock séptico. La calcemia, el ionograma, recordar el ionograma es importante porque este paciente está hipoperfundido, no perfunde el riñón, no tiene diuresis y puede tener hipercalemia y empeorar el pronóstico. El hemograma, buscamos la leucocitosis o la leucopenia, la plaquetopenia, la plaquetosis, que muchas veces es un reactante de fase aguda también, el coagulograma, si el paciente tiene un shock séptico con comienzo de disfunción de órganos, puede tener una alteración en la coagulación, el hepatograma por hipoperfusión, los parámetros renales, los cultivos, obviamente, seguramente en alguna charla previa se ha hablado, el policultivo inmediato y los biomarcadores. Los biomarcadores a los cuales nos referimos, la procalcitonina, la PCR y la eritrosedimentación. Un marcador muy importante, el cual queremos muchos los intensivistas, pero que hasta el día de hoy también hay controversias, si sirve como diagnóstico, sirve como seguimiento, es el ácido láctico, que lo podemos tomar cuando tomamos los cultivos, lo podemos tomar de una vía venosa, solo recordar que el ácido láctico venoso tiene un valor más alto que el ácido láctico arterial, el ácido láctico venoso puede ser hasta más de 2, el arterial uno esperaría que fuera menos de 2 y menos de 1 en realidad, y Barke observó las medidas de si era útil hacer en este trabajo, si era útil tomar un solo valor de ácido láctico, tomar más de un valor o hacer el clearance de láctico. Hasta el día de hoy la bibliografía avala
la utilización del láctico como un marcador si se toma en forma seriada para ver respuesta, y el clearance de láctico, que sería, como dice la diapositiva, el láctico inicial menos el láctico. Algunos lo toman a las 24 horas, otros a las 48 y otros lo toman a las 12 horas, dividido el láctico inicial. Y un valor negativo, obviamente, representa un aumento del lactato. La bibliografía avala que uno estaría mejorando la hipoperfusión si hay un descenso de un 10% del clearance del láctico. Recordar que es un marcador que es fácil, que se puede tomar desde la sangre venosa. Bueno, simplemente en esta diapo demostrar en este trabajo de si el láctico sirve para diagnóstico o seguimiento. Fíjense que a la hora 0 tiene una sensibilidad de un 70.6% y a la hora 24 de un 97.2% de especificidad. Pareciera que hasta el día de hoy el láctico sirve como un marcador de seguimiento. Continuamos con los biomarcadores, como habíamos hablado, la procalcitonina, la proteína C y la eritrosedimentación. La procalcitonina es un biomarcador que en estos últimos años ha tomado prevalencia, ha aumentado la utilización de este biomarcador dentro de la unidad de cuidados intensivos. Ya están haciendo algunos estudios para ver si este biomarcador permite detectar la probable suspensión de antibióticos o no, de acuerdo al descenso y de acuerdo al tratamiento y a la patología, pero eso lo dejamos dentro de la unidad de cuidados intensivos. La mayoría de los trabajos tratan de probar los valores de procalcitoninas que nos permitirían sospechar una sepsis severa y un shock. En este trabajo, valores mayores a 2 nanogramos por mililitro parecieran tener alta sensibilidad y especificidad para sospechar estas patologías. Valores mayores de 5 tendrían sensibilidad del 97% y especificidad del 74%. Tiene un aumento y un pico más rápido que la PCR, y hay algunos trabajos también que tratan de demostrar los valores menores de 1 que pueden aparecer en patologías menos críticas o en patologías que tienen un foco clínico determinado. La proteína C reactiva, que es menos específica, todos sabemos que puede elevar su valor en procesos inflamatorios no infecciosos y tiene aumentos y picos más lentos. Aumenta a las 4 horas, a las 6 horas duplica y entre las 8 horas y las 36 tiene su pico máximo. La eritrosedimentación, que también es otro biomarcador, pero que entre los tres no sería el biomarcador de elección. Sintetizando, cuando uno monitoriza a un paciente, tiene que escuchar los relatos del examen clínico, del relato de la familia, de cómo empezó el paciente, o el relato de quien estuvo al cuidado de ese paciente. Buscar, acuérdense, lo importante es el juicio médico, todos los signos clínicos y todo el monitoreo mínimamente invasivo. Sentir y examinar. Con esto terminamos. Les agradecemos por participar. Esperamos que les haya servido como una orientación cuando estén frente a un paciente con estas características. Cualquier duda, los